Hola a todos, Mevoraj, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 14 del Tratado de Rosh Hashanah. Vamos a comenzar hacia la mitad de la página. Vamos a compartir el Daf. Estamos muy bien. Comenzamos entonces. Dice así. A ver si consigo hacer lo que quiero hacer. Ahí está. Nos dice la Gemara. Tania, Rabbi Yossi Galili Omer. Nos va a decir Rabbi Yossi Galili. Hemos visto que en la página, en el estudio de ayer, hemos visto que los cereales, la vid y las aceitunas, el aceite, se consideran que crecieron y son, se necesita hacer maaser, separar maaser de ellos, cuando alcanzaron 1/3 de su crecimiento. Y dijimos que todo lo demás que nosotros separamos maaser, es decir, las frutas, las verduras, todo esto, en realidad, es un maaser que fijaron los sabios. Entonces, lo que nos viene a decir ahora Rabbi Yossi Galili es que nos trae en dónde se apoyaron los sabios para ordenarnos también separar maaser de las frutas y de las verduras. Tania Rabbi Yossi Galili Omer. Dice Rabbi Yossi Galili, Beospeja mi gorneja o mi yigbeja. Es decir, el versículo decía, Haga Sukkot Aseleja, Shivat Yamim, harás la fiesta de Sukkot. ¿Cuándo? Beospeja, cuando vengas a reunir tu goren y tu yekev, es decir, tus cereales y tus uvas para hacer vino. Entonces dice entonces Rabbi Yossi Galili, y dice, Magoren ve yekev meyuhadim, ¿qué es lo que tienen de especial los cereales y la vid de particular? Shegedelim al meshana shabra umitaserin le shana shabra. Es decir, cuando el cereal y las uvas llegan a 1/3 de su crecimiento, gracias a que han llegado a crecer, gracias al agua que cayó en el año anterior, es decir, en el que estamos ahora, en el que alcanza 1/3. ¿Y cuando se hace maaser? Se hace maaser cuando? En ese mismo año en el que alcanzó 1/3, es decir, Shana She'avra. Es decir, yo tengo que separar todos los maaserot antes de Rosh Hashanah del maaser de aquello que ya creció. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué creció? Por el agua que ya cayó. Entonces, de la misma manera, Afkol, Shegedelim, Al-Meshesh, Shana She'avra, todo aquello que crece por el agua que ya cayó, entonces también se separa el maaser en función de eso. Tienen la misma ley del maaser. Yatzeu, ¿qué es lo que se excluye aquí? Yerakot, las verduras. Shegedelim, Al-Meshana Haba'a, es decir, las verduras nacen por el agua que está cayendo constantemente, no por lo que ya cayó. Bien, por ejemplo, nos explica Rashi que las frutas de los árboles, cuando el momento en el cual brotan, ¿por qué brotan? Porque la savia subió por el tronco y eso permitió que la fruta brote. Pero esta savia se genera ¿por qué? Por la lluvia que ya cayó. Dice, las verduras no funcionan así. Shegedelim alme shana haba'a umitaserin le shana haba'a. Es decir, que se separa el maaser el año siguiente. Es decir, no es cuando ya crecen, sino que es cuando se las recolecta, cuando se las corta. Entonces tenemos los cereales que van según el momento en el que crecieron 1/3 de su maduración, las frutas de los árboles que van según el momento en el que brotan, y las verduras que van en función del momento en el que se cortan. Como la verdura creció en un año y después se la corta el año siguiente, entonces por eso el maaser va en función del año en el cual fue cortado y no cuando creció. Rabbi Akiva trae otra versión y dice, Beospeja mi gornejo mi yikbeja, dice el versículo mismo que estamos analizando, Magoren veyekev meyuhadim, ¿qué tienen de particular el cereal y las uvas? Shegedelim al rovmai, es decir, que crecen por la mayor parte de las aguas que caen, es decir, el simple hecho de que llueva ya les permite llover y no necesitan ser regadas de manera particular. Umitaserim shana shabra, y que el maaser va en función del año en el que alcanzaron 1/3 de su maduración.
Afkol, Shekelilim, Rovmaim, todo aquello que crece por el flujo normal de las aguas, como las frutas de los árboles, ¿sí? Que cuando vienen a brotar es porque el agua de las lluvias hizo que suba la savia por el tronco y dé la fuerza para brotar al fruto. Mitaserim Shana Shabra, entonces se hace el maaser en función del año que acaba. Yatzeus, ¿qué excluimos de aquí? Yerakot, las verduras. Shekelim al kolmaim, es decir, que crecen por todo el agua. ¿Qué quiere decir? Que además del agua de la lluvia, es necesario regarlas regularmente. Umitaserim de Shana Haba, y se las separa el maaser para el año siguiente, el año en el cual fueron cosechadas, cortadas. May Benayu, ¿cuál es la diferencia entre estas dos versiones? Entre la versión de Rabbi Yossi Galilí y la versión de Rabbi Akiva. ¿Qué es lo que podría haber una diferencia entre ellos? A fin de cuentas, todos vienen a decir lo mismo, que las verduras van en función del momento en el cual son recolectadas. Bien, a diferencia de las frutas y de los cereales. Dice, May Benayu, Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, Betzalim, Asarisin, Ufula Mitzri. Dos tipos de verduras. Uno que se llama Batzal Saris, es decir, son unas cebollas que son verdes y pequeñitas. A lo mejor podríamos decir que son las cebolletas, no sé si sería esa la calificación exacta. Y el Fula Mitzri, las habas egipcias. Y Kabenayu, esa es la diferencia. Ditnan, como se enseñó. Besalim Asarisim Ufula Mitzri, Shemana Mehem Maim, Sheloshim Yom Lifne Rosh Hashanah, Mitaserim Leshavar. Mutarim Bashevit. Dice así, las cebollas saricín y las habas egipcias, que yo dejé de regarlas 30 días antes de Rosh Hashanah, ¿qué quiere decir? Que según la versión de Rabbi Yossi Galilí, entonces que ya no bebieron del agua del año anterior, entonces que se hace maaser del año anterior. Pero según Rabbi Akiva, dice, da igual, que tú dejes de regarlo. No quiere decir que no sean verduras que necesitan constantemente ser regadas. Entonces, Bein Lab, Asurim Bashevit, si no es que les dejó de dar agua, estarían prohibidas en el año séptimo. ¿Por qué? Porque todavía estarían contándose como que va en función del momento en el cual se recolectan. Entonces, esa es en realidad la diferencia. Para Rabbi Yossi Galilí, el momento que se fija el maaser es según el año en el que llegaron a la parte principal de su crecimiento en función del agua que ya cayó. Y entonces, en ese caso, si dejé de darle agua, quiere decir que ya crecieron y entonces quedan en el año anterior. Para Rabbi Akiva, da igual que yo deje de darles agua, porque eso no es lo que influye, sino que es que necesitan ser regadas de manera constante. Entonces, aunque yo haya dejado de darles agua, en el momento en el que yo las recolecto, ese es el momento en el cual se tiene la obligación del maaser. Y entonces, si fuese un año de Shevi'it, estarían prohibidas. Y en cuanto al maaser, van en función del año siguiente. ¿Qué es lo que tiene que ver todo esto del maaser? ¿Sí? Ya lo vimos ayer en la clase, que dependiendo del año en el cual yo me encuentre en el ciclo del maaser, el maaser sheni va a ser o maaser sheni o maaser ani. A eso se refiere particularmente. Muy bien, seguimos entonces con nuestro estudio y hemos llegado a otra de lo que nos trajo la primera Mishnah, que todavía no hemos acabado de estudiar. Bien, ya llegamos al último punto de la Mishnah, que nos trajo el cuarto de los Rosh Hashanim, el cuarto de los comienzos del año, que dijimos, Behad Beshevat Rosh Hashanah la Ilan, el 1 de Shevat es Rosh Hashanah de los árboles, que Dibre Bet Shammai, según la opinión de Bet Shammai, y Bet Hillel dice que es el 15 de Shevat, como nosotros sabemos y festejamos todos los años. Pregunta la Gemara, y dice, Maitama, ¿cuál es el motivo por el cual se fijó en el mes de Shevat el año nuevo de los árboles? Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya, otra vez, el año nuevo de los árboles, ¿qué quiere decir? Que va a ser el momento en el cual yo fije el maaser, es decir, cuando ese árbol brotó antes de Tu Bishvat o después de Tu Bishvat o de 1 de Shabbat para Bet Shammai, eso es lo que va a fijar cuando yo tengo que separar el maaser. Dice Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya, Oil Veyatzu Rov Gishmei Hashanah, puesto que ya cayó la mayoría de las lluvias del año, Ve'adaim Rov Tekufat Mibachutz, y todavía queda la mayoría de la Tekufá de la estación de Tebet, todavía no llegó. Es decir, tenemos una Tekufá que es la Tekufá de Tebet, la estación de Tebet,
que es Tevet, Shevat, Adar, Nisan, 4 meses. Bien, ahora, la mayoría de las lluvias del año, ¿hasta cuándo caen? Hasta Shevat. Bien, ahí ya la mayoría de las lluvias caen y todavía queda la mayoría de esa estación, que es la estación de Tevet, porque solamente hemos pasado o medio año, o medio mes o un mes, ¿sí? Shevat, Adar, Nisan, nos quedarían 2 meses y medio o 3 meses. Bien, entonces, pregunta la Gemara y dice, Maikama, ¿acaso hay en este motivo de que la mayoría de la estación todavía no pasó? ¿Sí? Debería ser al revés. Es decir, cuando haya pasado la mayoría de la estación del invierno, ahí es Rosh Hashanah de los árboles. Así que me decía como que decir las palabras de Rabbi Yoshaya, Afalpi sherov tekufad miwachutz, oil beyatzur rov gishme Hashanah. Dice, a pesar de que todavía queda la mayoría de la estación de Tevet, vamos a decir que es el invierno, a pesar de que queda la mayoría del invierno, pero como ya cayeron la mayoría de las aguas del año, entonces por eso se fija Rosh Hashanah para el árbol. Tanu Rabanan, enseñó a nuestros sabios en una vereita. Maasebe Rabbi Akiva. Llegó Rabbi Akiva. La verdad es que Rabbi Akiva la cae liado. ¿Qué se le ocurrió hacer? Liket etrog be'echad de Shevat. Cogió un etrog del árbol el 1 de Shevat. Benahag bo shene isurin. ¿Y qué hizo? Separó 2 maaser. Es decir, 2 veces el maaser. Que uno maaser sheni. Uno separó maaser sheni. Que se acostumbra a dar en el primero y en el segundo año. Porque él sospechaba. Dijo, a lo mejor, uno de Shevat. Dice, a lo mejor, ¿cómo es? A lo mejor es todavía el año segundo. Si es uno de Shevat, a lo mejor todavía vamos como Betilel. Y entonces no llegó Tu Bishvat, seguimos en el segundo año. Y separó el Maaser Ani, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijo, a lo mejor es como Bet Shammai, y es el 1 de Shevat, y entonces ya entramos en el tercer año, y entonces correspondería separar el Maaser Ani. Vamos a pasar la página. Entonces dijo, 2 Maaserot, dejad que Bet Shammai, dejad que Betilel. Uno como Bet Shammai y otro como Betilel. Bien. Ahora dice Rabbi Yossi Bar Yehuda Amar. Rabbi Yossi Bar Yehuda dice, Lo minhag Bet Shammai u Betilel nahag. El minhag, Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer. Dice, no. No podemos decir que Rabbi Akiva hizo tanto como Bet Shammai como Betilel. Sabemos que la halajá queda como Betilel. No puede ser que Rabbi Akiva haya hecho las dos cosas. Entonces, en realidad, ¿por qué separó 2 maaserot? Porque hizo, según las dos opiniones, no de Bet Shammai y de Betilel, sino de Rabban Gamliel y de Rabbi Eliezer. ¿Por qué? Porque dice Rabban Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, Etrog, Shave Leilan, Bishlosha Derachim, Velayerek Bederech Echad. Es decir, tenemos una opinión, que es la opinión, hay una discusión, perdón, entre Rabban Gamliel y Rabbi Eliezer, en cuanto a cómo tenemos que comportarnos respecto al etrog. Si consideramos el etrog como un fruto de un árbol, o si consideramos el etrog como una verdura. La primera opinión nos dice que el etrog es en 3 aspectos como un fruto de un árbol y en un aspecto como una verdura. Ahora, Shavedigam Bishlosha Derachim se asemeja al árbol en 3 cosas. Le Orla, es decir, para la ley de Orla, que hay que esperar hasta el 4º año, llevarlo a Jerusalén y a partir del 5º se puede consumir. Le Revia, es decir, para la halajá de Rabia, es decir, del 4º año del fruto. Veshevit, es decir, para el tema del maaser del 7º año, es decir, si se puede, si la prohibición es en función de cuándo se recolectó, se recolecta o de cuándo brota el fruto. Respecto al 7º año, respecto a la Shemitah. Y se compara las verduras en un aspecto. Le quitó Aizuro, es decir, que en el momento en el que yo lo recolecto,
ahí tengo que hacer el maaser, como las verduras. Libre Rabban Gamliel, esta es la opinión de Rabban Gamliel. Rabbi Eliezer Omer, etrog shavel leilan lejol davar. Dice no. El etrog se asemeja al árbol para todo, incluso para el momento en el cual yo tengo que separar el maaser, que es al igual que un árbol. Es decir, el momento en el cual el fruto brotó. Entonces nos dice, un miabdinan que trejumbre. Dice, ¿y acaso se puede hacer? Volvemos a Rabbi Akiva, que aparentemente hizo como Bet Shammai y como Bet Hillel. Dice, ¿acaso se puede hacer según dos opiniones que se contradicen entre ellas? Vea Tania, si se enseñó en una vereitá, Leolama la que de Bet Hillel. La halajá siempre es como Bet Hillel, salvo los casos que hemos estudiado en Masejet Beitzá, que había algunas excepciones. Bien, y esto fue dicho después de la Bat Kol. Sabemos que hubo una Bat Kol después de la discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel sobre un montón de alajot, y ahí salió una voz celestial y dijo, la halajá es como Bet Hillel. Bien. Verosela Azot que libre Bet Shammai, es decir, antes de que saliese la Bat Kol, aquel que quería hacer como Bet Shammai, que haga, o sé. Ve que libre Bet Hillel, o sé, y el que quería hacer como Bet Hillel, que lo haga. Ahora, hay un problema, pero Mikulé Bet Shammai o Mikulé Bet Hillel, Rasha, una persona que coge y los aspectos permisivos de Bet Hillel y los aspectos permisivos de Bet Shammai y hace ambos, ¿sí? Es un Rasha. Rashi trae un ejemplo. Dice, en el caso de una columna vertebral, la columna vertebral impurifica, tenemos dos aspectos. Por un lado, el tema de la pureza y la impureza. Es decir, si hay un animal, hay una columna vertebral en un lugar que está tapado, ese lugar se impurifica por tu matmet. Entonces, ¿la discusión cuál es? Bet Shammai dice que basta con que necesita que le falte dos vértebras para que no impurifique el lugar. Y Bet Hillel dice que con el que le falte una sola vértebra ya no impurifica el lugar. Entonces, Bet Shammai aquí va por el lado estricto, porque hace falta dos vértebras. Bet Hillel va por el lado permisivo, que con una sola ya no impurifica. Ahora, un animal que tiene en la columna vertebral le falta una vértebra, ese animal es taref, no es kasher. Bien, Bet Hillel dice le tiene que faltar dos vértebras para que no sea kasher, y Bet Shammai dice que aunque le falte una sola ya no es kasher. Entonces, ¿qué va a venir una persona? Va a venir y va a decir, bueno, en cuanto a la impureza yo voy a ir como Bet Hillel, es decir, que con que le falte una sola vértebra ya no impurifica. Y en cuanto al animal, si es kasher o taref, voy a ir como Bet Shammai. ¿Sí? Y voy a decir que hace falta que le falte dos vértebras para que no sea kasher. Esa persona es un rasha, porque está cogiendo los dos aspectos permisivos de ambos sabios. Ahora, una persona dice, bueno, no voy a coger los dos lados permisivos. ¿Qué voy a coger? Mikule Bet Shammai o Mikule Bet Hillel rasha. Perdón. Mijumbre Bet Shammai o Mijumbre Bet Hillel. Alaba que tuvo Mer. Hakesil bajo Shejolech. Dice, ¿sabes qué? Voy a ser estricto ahí donde Bet Shammai es estricto, y voy a ser estricto ahí donde Bet Hillel es estricto. Siempre voy a coger el lado estricto en la discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel. Esa persona es como una persona tonta que está en la oscuridad, que no sabe para dónde va. Así lo llama el versículo. Entonces, ¿cómo debe hacer? Dice, y que Bet Shammai, si decidiste hacer como Bet Shammai, Bekulejón u Bejumbrejón. Es decir, tienes que tomar sus culot y sus jumbrot, las partes permisivas y las partes restrictivas. Veí que Bet Hillel, y si vas a hacer como Bet Hillel, Bekulejón u Bejumbrejón. Es decir, tanto lo permisivo como lo restrictivo. Bien, hoy en día no funciona esto así. Hoy en día funciona que la halajá es como Bet Hillel. Pero en general, cuando alguien sigue la opinión de un rab en la halajá, tiene que tomar tanto sus culot como sus jumbrot, y no puede coger y venir a elegir este permite aquí y este prohíbe ahí, entonces voy a coger el otro y este aquí donde el otro prohibió, voy a coger este que permite. Eso no es, esto no es, la halajá no es algo que funciona como un menú a la carta, sino que si sigo la shita, la opinión de un rab, tengo que seguir esa opinión en todos los aspectos, tanto y entonces Rabbi Akiva. ¿Cómo es que Rabbi Akiva hizo de esta manera? Rabbi Akiva, Gemare, hasta Pekle. Es decir, ¿por qué Rabbi Akiva actuó así? Porque a priori estamos diciendo que Rabbi Akiva tenía una duda
actuó así porque era el 1 de Shevat. ¿Qué se dijo? 1 de Shevat es Bet Shammai. Bet Shammai es Rosh Hashanah Lailán. No, no es así. No es por eso. Rabbi Akiva tenía una duda. Velo Yade y Betilel Bejal Beshevat, Amru y Bejamishad Azar Beshevat Amru. Es decir, no se acordaba si Bet Shammai son los que dijeron que Rosh Hashanah era el 1 de Shevat o si era el 15 de Shevat. Y entonces, como no se acordaba, dice, ¿sabes qué? Por si acaso, voy a hacer maaser de uno y maaser del otro. Muy bien. Ahora, Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer, Lo minhag Bet Shammai u Betilel nahag ba. Dijimos que Rabbi Yossi Bar Yehuda dijo que Rabbi Akiva no actuó en función de la discusión entre Bet Shammai y Betilel, sino que lo hizo en función de la discusión entre Rabban Gamliel y Rabbi Eliezer. Dice él, Rabban Gamliel y Rabbi Eliezer nahag ba. Pero de todas formas, pregunta la Gemara y dice, vamos a ver si me he perdido aquí. De todas formas, pregunta la Gemara, no, pero aquí hay algo extraño, porque Bejat Beshevat. De todas formas, aquí, ¿cuándo es que Rabbi Akiva recolectó ese etrog? Era el 1 de Shevat. Entonces, si es así, ¿por qué separó incluso el maaser Ani, que corresponde al tercer año? Pues aquí, que Bet Shammai, ¿acaso lo hizo como Bet Shammai, Nahagba? Amar Rabbi Hanina, Beitema Rabbi Hanania. Dijo Rabbi Hanina y hay quienes dicen que era Rabbi Hanania. Ajá, Beetrog Shehantu, Perotea, Kodem Hamisha Azar, de Idach Shevat Askina. No hemos entendido bien la cosa. Aquí estamos hablando de un etrog que brotó antes del 15 de Shevat del año anterior. No de este Tu Bishvat, sino del año anterior. Ubedin Hu, y eso es algo que es posible. Afilu Kodem la gente, incluso antes que eso, es decir, en Kislev o en Tebet, ¿sí? Porque todos los días del año tercero, ¿sí? Era mahmir, era meticuloso y hacía el maaser 2 veces, Rabbi Akiva. No es porque fuese el 1 de Shevat que hizo esto, sino que lo hacía siempre. Y así es como ocurrió. Lo que nos está contando aquí es lo que pasó. No es porque fuese el 1 de Shabbat en sí. Ahora, otra explicación. Rabina Amar, dijo Rabina, Keroch utne. ¿Sabes qué? Vamos a darle un poco la vuelta a esto y a explicarlo así. Lo dejas de Shabbataya. En realidad no era el 1 de Shabbat. Era Hamisha Azar de Shabbataya. Era el 15 de Shabbat. Velo minhag Bet Shammai y Betilel. Y no actuó por la discusión entre Bet Shammai y Betilel. Ela minhag Rabban Gamliel Rabbi Eliezer nahag ba. Es decir, que actuó así, que hizo 2 veces más por la discusión que hay entre Rabban Gamliel y Rabbi Eliezer en cuanto a si el etrog es una verdura o si es un fruto. Amar Rabba bar Rabuna, dijo Rabba bar Rabuna, Ashta de Amar Rabban Gamliel, etrog ajarle quitato isuro, que Yerek, dice ahora que Rabban Gamliel dijo que el etrog vamos para separar el maaser en función del momento en el que es cortado como una verdura. Entonces, ¿qué deberíamos decir? Si es como una verdura, hagamos todo como la verdura. ¿Cuándo es el maaser de las verduras? 1 de Tishri, Rosh Hashanah, Shelo, Tishri. El momento en el que sería Rosh Hashanah del etrog, ¿cuándo es? Tishri, como el resto de las verduras. Pregunta la Gemara, Metibe, tenemos una oposición. Rabban Shimon ben Elazar Omer, dijo Rabbi Shimon ben Elazar, Liket etrog erev hamisha azar beshevat ashelot abo hashemesh. Una persona cortó un etrog el 15 de Shevat antes de que se ponga el sol. En realidad, el 14 de Shevat antes de que se ponga el sol. Es decir, todavía no es tu Bishvat. Bien. Y después, Behazar Beliket, y después cortó otro etrog mishet abo hashemesh, cuando se puso el sol. Es decir, ya es 15 de Shevat, ya pasó de año. En Tormim Masirim Mizalze, no se puede separar el Maaser de uno sobre el otro. ¿Por qué? En Tormim Maserim, porque no se hace Terumá y Maaser. Lo mi Hadash a la Yashan, lo mi Yashan a la Hadash. Es decir, lo de un año se separa por sí solo y lo del otro año se separa por sí solo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que estamos viendo que Rosh Hashanah, que el Rosh Hashanah del árbol no es Rosh Hashanah, no es como la verdura.
sino que es el 15 de Shevat. Dice, Bim Liket, ok. Ahora, Haitá, dice, si era el tercer año por comenzar el cuarto año del Maaser, entonces, Shelishit Maaser Rishon, Umaserani, es decir, si fuese el tercer año, el que recolectó antes de Tu Bishvat, tiene que separar Maaser Rishon y Maaserani, porque es el tercer año. Va a revivir, pero el que recortó después de Tu Bishvat, Maaser Rishon o Maaser Sheni, tiene que separar el primer Maaser y el Maaser Sheni, porque ya es el cuarto año. Ahora, Man Shemat le de Azil Batar le quita. Entonces viene a explicar la Gemara. Unas pocas líneas vamos a ver en la página siguiente. ¿Sí? Ven a explicar la dificultad y dice así: aquello que enseñamos que vamos en función del momento en el cual es recolectado, Rabban Gamliel, es la opinión de Rabban Gamliel. Bekatane Shevat, Ela y Idmar Ajidmar. Es verdad que está enseñado Shevat. Pero entonces, si quieres decir así, vamos a decirlo de esta manera. Amar Rabba Barrabuna, dijo Rabba Barrabuna. Afalgab de Amar Rabban Gamliel etrog, ajarle kitaka yerek. A pesar de que dijo Rabban Gamliel que el etrog calculamos el maaser en función del momento en el cual es cortado, al igual que las verduras. De todas formas, Rosh Hashanah Shelo Beshevat, su Rosh Hashanah es en Shevat. Es decir, cuando Rabban Gamliel lo equiparó con las verduras, no le equiparó en la fecha, sino lo equiparó en la acción. La acción de cortar el etrog es lo que marca el momento en el cual yo tengo que separar su maaser. Pero no quiere decir que, al igual que las verduras, la cuenta del año para el maaser sea en Rosh Hashanah, en el 1 de Tishri. Para Maishenah, ¿cuál es la diferencia ya en la vereita en cuanto a al que cosecha una verdura en la víspera de Rosh Hashanah? Ahí, ¿qué dijimos? Dijimos que, si os acordáis, que había cortado una verdura en la víspera de Rosh Hashanah y luego en Rosh Hashanah cortó otra verdura. ¿Y ahí qué dijimos? Dice, si era el segundo año entrando al tercero, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí tenemos la posibilidad de que sea segundo año o tercer año, y ahí tendríamos los dos tipos de maaser, es decir, uno se le separaría maaser ani y el otro se le separaría maaser, uno maaser sheni y el otro maaser ani. Entonces, ¿por qué aquí no enseñó segundo entrando al tercero y enseñó tercero entrando al cuarto? Maishenanja de Katane y Maita Shelishit Nechneser le Reviit. Ahora, Milta Agav Orge Kamashmalan. Dice, ¿sabes qué? Esta enseñanza te está enseñando algo de paso. ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Por qué? De etrog kashiale yada. Es decir, que al etrog, ¿sí?, le resulta dañino cuando las personas vienen a tocar, ¿sí?, a manosear el árbol. De ahí de memashmesh be kule alma besheviit. Entonces, ¿qué pasa? Como en el año séptimo, todo el que quiere puede coger el etrog y no hay que separar más, y entonces todo el mundo viene, se va al campo y empieza a coger etrogim, empieza a tocar los árboles de etrog. ¿Y eso qué le provoca? Le provoca lo ta'in pere atlata shanin, provoca que el año primero de la Shemitah y el año segundo después de la Shemitah no produzca frutos. Y entonces solamente por eso nos trae aquí el caso en el cual está diciendo es el tercero entrando al cuarto. ¿Por qué? Porque como pasó el Shevit, hasta el tercer año y el cuarto año no empezamos a tener nuevamente los frutos del etrog. Y nunca vamos a encontrar etrogim en el caso que vimos en la verdura de segundo año entrando al tercer año después de la Shemitah. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Que tengamos Shavua Tovu Mevorach, Hizku Ve'insu. Muchas gracias por estar ahí. Leila.